Hola, ¿qué tal, familia del corazón? Muy buenas tardes a todos, perdón por el retraso, pero pues ahí les avisé en el canal de Telegram. ¡Bum! Hoy tenemos varias buenas noticias. Han estado moviendo cosas muy interesantes. Entre ellas vamos a tocar el tema de varios puntos muy importantes que se dieron en el cierre de la cumbre de los BRICS. Vamos a tener también un adelanto de lo que está sucediendo en la Casa Pintada de Blanco. Y pues una noticia de una caída o un sustote que le están metiendo a alguien de los que poseen el cuarto poder. De esto vamos a hablar hoy. El tema de hoy, el billete, un punto de inflexión en el escenario financiero mundial. De eso se trata. Bienvenidos todos los que van llegando, buenas tardes, y buenas noches en Europa, buenas tardes en el resto del mundo. Gracias por su atención, familia linda del corazón. Para los que saben y me siguen, saben qué significa la corbata dorada que está acá colgadita. No puedo hablar de ciertos temas que me han pedido que por favor no los toque, o de lo contrario me va mal. Me va mal en cuanto me pueden quitar el canal. Pero bueno, como siempre vamos a poner atención a sus preguntas, mis hermanos lindos del corazón, y los comentarios, como siempre, los he leído todos. Después del rato que tenga chancecito en la noche, me pongo a ver todos sus comentarios y agradezco de antemano su bonita luz para su servidor, con todo el corazón recibido con mucho amor, de verdad, de corazón, muchas gracias. Y pues bueno, perdón, vámonos con esto, familia. Dice así: boom, el billete de los BRICS, un punto de inflexión financiero mundial. Ha llegado el día. Las naciones BRICS, que originalmente eran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ya no se conformaron con vivir a la sombra del dólar estadounidense. Han lanzado la bomba que podría acabar con el sistema financiero estadounidense tal como lo conocemos, un billete de los BRICS. Aunque todavía no está en circulación, su mera existencia envía un mensaje claro. Los países BRICS están cambiando el guión del escenario financiero mundial. ¿Quién quiere saber cómo es este billete? En la portada, la miniatura portada del video que les subí ayer, ahí viene. El billete de los BRICS, una revolución en marcha. El mundo se despertó con una onda expansiva cuando se reveló el billete de los BRICS. Esta decisión audaz podría ser el comienzo de una revolución financiera. Durante décadas, el dólar estadounidense ha dominado el mundo, dictando los términos del comercio, las finanzas y la política mundiales. Pero ahora, con la aparición de una moneda de los BRICS, la situación puede estar cambiando para siempre. El billete BRICS simboliza una postura desafiante contra el sistema financiero dominado por Estados Unidos. Vladimir Putin ha tomado las riendas de este movimiento, señalando que estas naciones están listas para liberarse del control asfixiante del imperio financiero estadounidense. ¿Qué significa esto para el mundo? Esto es más que una moneda, es un desafío directo al dominio estadounidense. Al proponer esta moneda, las naciones BRICS están creando un nuevo ecosistema financiero. Ya no estarán a merced de un solo país y su sistema financiero armado. El auge de la moneda BRICS, una respuesta desafiante al control estadounidense. Durante demasiado tiempo, el dólar estadounidense se ha utilizado como un arma financiera, imponiendo sanciones y manipulando a los países que se oponen a los intereses estadounidenses. Las naciones BRICS ya han tenido suficiente. No solo están hablando de cambio, lo están haciendo realidad. Esta moneda debilitará la capacidad de Estados Unidos para controlar la economía global. El billete de los BRICS, ya sea que lo tengas en tus manos o no, es una señal de que el mundo está listo para seguir adelante. El control financiero de los Estados Unidos se está desmoronando, y este es solo el comienzo de una nueva era en la que las naciones ya no se dejarán dominar por los intereses de los Estados Unidos. Un paso hacia la independencia financiera. Esta moneda de los BRICS es solo un símbolo de soberanía. Es un símbolo de soberanía económica. El billete de 100 BRICS que ha surgido es una declaración poderosa. Estas naciones ya no se doblegan ante las demandas del sistema controlado por Estados Unidos. Están tomando las riendas de su destino económico y rompiendo las cadenas que las han
atado al orden financiero estadounidense. Implicaciones para el orden financiero global, el fin del dominio estadounidense. La introducción de esta moneda podría enviar ondas de choque a través del sistema financiero global. No se trata solo de economía, se trata de cambios políticos sísmicos que podrían significar el fin del dominio del dólar estadounidense. Los Estados Unidos han utilizado su poder financiero para proyectar control sobre el mundo durante décadas, pero con la moneda BRICS en juego, esta era ha terminado. Una respuesta desafiante a las sanciones de Estados Unidos. Las sanciones han sido un arma de referencia para Estados Unidos, pero las naciones BRICS ya no están dispuestas a seguirles el juego. Con su propia moneda en la mano, pueden eludir las instituciones financieras estadounidenses y recuperar su poder. La presentación del billete de los BRICS es más que una maniobra económica, es un desafío directo al orden global. El dominio de Estados Unidos sobre la economía mundial se está desmoronando a medida que estas naciones se levantan y toman el control. Conclusión: ¿el principio del fin? El billete de los BRICS podría ser el principio del fin del reinado del dólar estadounidense. A medida que se desarrolla esta revolución, estamos presenciando un cambio monumental en el poder, uno en que Estados Unidos ya no tiene la mejor arma financiera. Del canal letra 17 del abecedario. Ok, ahorita vamos con lo demás. Creo que fue muy redundante, hubiera podido editar antes, perdón, andaba corriendo, pude haber editado esta noticia, creo que fue muy redundante, ¿no? Pero bueno, lo importante es esto, familia. No es que se intente acabar, ojo, aquí creo que está también siendo un poquito amarillista la cuestión de esta noticia, pero yo quiero decirles que realmente más bien es como cuando tienes un monopolio. Un país que tiene un monopolio, pues siempre gana, no tiene competencia, no hay quien se le ponga al frente. Lo mismo pasa entonces con la moneda de los BRICS. Ya tiene competencia. No, incluso lo dijo Vladimir Putin. No se intenta destruir al dólar, se trata de generar multipolaridad, que haya más opciones para más países. Pero en el fondo, los que sabemos de este asunto sabemos que en realidad la tirada es acabar con el cabal, no con Estados Unidos, ni con los estadounidenses, no. Pero sus gobernantes, queridos estadounidenses, los han llevado al traste con todo esto y es hora de que acabe todo ese poder. Y bueno, pues entonces creo que es una era muy buena que se está abriendo con luz. Tenía que salir en este inter, este asunto, este inter que en lo que me refiero a que está Plutón en Capricornio y está por regresar a la luz fuerte, que es cuando regrese a Acuario el 19 o 20 de noviembre. Entonces todo esto son muy buenas noticias. Vamos con sus preguntas, querida familia. Por acá dice... Bueno, aquí me pueden preguntar de todo, no precisamente del tema. Por decir un ejemplo, dice Armando Ruelas: bendiciones, mi ser de luz. Gracias, mi hermanito, igualmente eres un ser de luz. Tengo pregunta: ¿qué opinas del ejercicio de pesas? ¿Es bueno para subir la vibración? Armando, todo ejercicio que uno haga le ayuda... todo ejercicio que uno haga va a ayudar a estar bien, tanto tu cuerpo va a estar con su sistema inmunológico alto. Yo lo regular, ahorita dejé un tiempo, pero sí voy a retomar. También hago, ¿cómo se llama? También me gusta el ejercicio de las pesas y cardio. A mí me ayuda mucho. La verdad es que, ¿sabes qué? Físicamente se desintoxica uno mucho y eso realmente sí ayuda a que esté uno más tranquilo. Por lo tanto, si estás más tranquilo, es más fácil elevar tu vibración, abrirte al corazón, al amor. Sin embargo, hay mucha gente que lo ve muy frívolo, que la gente que hacemos pesas, pues somos gente que nada más pensamos en nuestro físico. No, yo la verdad no, tampoco quiero ponerme, por ejemplo, yo creo que no sé si ese es tu caso, Armando, mientras no te quieras poner como Arnold Schwarzenegger, güey sí se pasó. Pero bueno, es gente que amaba su cuerpo y su ego era tan alto que se llenó todo de bolas. Y peor aún la gente que se inyecta estos cosas anabólicos que para subir más rápido, ponerse más volumen. Ay, no saben qué atentados están haciendo contra su cuerpo. Pero si es natural, simplemente ejercicio, está bastante bien, ¿no? Creo que tonificar el cuerpo, pues, de verdad ayuda a sacar muchísimas toxinas. Pero en sí cualquier ejercicio, mi hermanito, ayuda para elevar la buena vibración. Vámonos por acá, con otra pregunta. Por acá hay otra, dice Harold Enrique Vaquero Oñate. Vamos a ver qué es tu pregunta. ¿Qué pasará? Dice, saludos también hasta Colombia, mi hermano. ¿Qué pasará con todos estos abusadores de niños? Los que han abusado feo de ellos.
en el mundo cuando llegue el RB. Pues yo espero que antes de que llegue el RB sean detenidos todos, les den tarrara. Más que tarrara, no se trata de eso. No se trata de mandar matando gente porque hizo el mal. Yo creo que más bien es pues algo que los haga expiar realmente esto tan feo que hacen, ¿no? No sé si incluso sea una enfermedad mental. Si es esto con las camas médicas, las medbeds, yo puedo estar seguro que se van a curar. Yo quiero pensar que es algo tan horrible que no puede ser más que una enfermedad mental. Definitivamente. Ok, espero que haya cura para esto. Y si no, pues que paguen lo que deben pagar. Ok. Trista Falcón, miembro del canal. Gracias, hermanita. ¿Cómo estás, mi chío? Dice, luz para nuestro andar, hermanitos. Abrazo de fuerza y bendiciones. Es momento de fe en nosotros como humanidad. Somos creadores de esta paz tan esperada. Muy cierto, Trista. Muchas gracias. Chío. Tu nickname es Trista, pero es Chío Falcón. Gracias, hermanita. Tienes toda la razón. Gracias. Vámonos por acá. Dice, pregunta, ¿qué opinas del infierno de Dante Alighieri? ¿Eso es real? Pues mira, la novela que escribió sí es real. Lo que ahí está escrito no es real. ¿Por qué? Porque recordemos, familia, que el infierno fue un invento creado por las religiones para meter miedo y que la gente que tiene esas religiones siga durmiendo y con miedo. Cuando tú le metes miedo a una persona y le hablas que tú también tienes la sanación, la salvación, tienes el control sobre esa persona. Es una bonita novela, interesante, pero no real, hermano. Definitivamente. Al menos eso pienso yo. Y pues no, créeme que lo hablo con fe de causa. Cuando he tenido terapia de regresiones a otras vidas, absolutamente nadie me ha hablado del infierno. No estarían aquí, simplemente. Si en otras vidas se hubieran muerto y hubieran ido al infierno, ¿qué hacen aquí otra vez, no? Y sin embargo, hemos hablado de que en cada sesión de regresiones a otras vidas, me hablan que hay otras vidas, precisamente, más oportunidades para aprender. Cada vez voy viendo que es más y más, la verdad, efectivamente, así que no existe ningún infierno. Ok. Leonel Ibarra dice, mi querido Alex, Nagendra, estaría muy bien que invitaras al canal de Nagendra. Qué padre. Pues sí, fíjate, estaría bien chido. Vamos a ver qué se puede hacer, pero pues con todo gusto. El Iván anda más ocupado que nada. Va a estar difícil que se presenten acá con servidor un viernes, pero igual al Naje, aquel anda como más tranquilo de tiempo y creo que pues igual podría, dependiendo. Vamos a tomarlo en cuenta. Ya lo había pensado, fíjate. Ya lo había pensado. A ver cuál de los dos se deja o si pues, se puede los dos con todo gusto. ¿Verdad? Un abrazote a ambos. Vamos a ver por acá quién más. Antes de seguirnos con lo que sigue, valga la redundancia, ¿no? Ok, la canción ya se bajó. Espérame tantito, espérame otra vez. Me bajo todo un fregadazo ok. Gracias, dice por acá Rita. Hola Rita, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermanita? Buenas tardes y bendiciones para todos. Alex, hermanito, gracias por todas estas noticias, señores, no se olviden su like. Gracias por el recordatorio. Un abrazote grande, Rita, hasta Venezuela. Bendiciones. Dice Jenny Peñalosa. Hola Alex, me abrazo de bendición para ti. ¿Qué significa que la presencia de Maduro en la cumbre de los BRICS y luego no aparece en la foto de los países miembros? Lo que pasa, Jenny, es que, bueno, yo sí me enteré que sí fue a la cumbre BRICS, pero no lo dejaron participar. Definitivamente no lo quieren. Quieren que entre Venezuela. Definitivamente los BRICS tienen ojo puesto en Venezuela, pero no quieren que esté Maduro. Entonces él es persona non grata. Y miren que más o menos se creía que era países que defendían con esto estamos viendo cuenta, ¿no? Hay muchos rumores de que como es un país que fue comunista o socialista y antes Rusia lo fue, entonces lo van a invitar y los protegen. No es cierto. Para nada. Depende de la persona. De hecho, hasta donde sé, Cuba va a entrar a los BRICS. Entonces, ahora creo que Cuba ya no está tan metido en el comunismo, ¿no? Posiblemente un light socialismo como China, pero el problema es que todavía a Maduro, bueno, depende de la persona, ¿no? Como es non grata para Rusia, entonces no lo dejaron salir en la foto, ¿vale? Pues dicen que el que tiene cola se la pisan, ¿no? El que tiene cola muy larga, pues tienden a pisársela. Ok, por acá vamos a ver, vamos a ver qué más preguntas hay por acá. Muchas gracias por todas sus bendiciones y sus abrazos de todo corazón recibidos con amor, mi familia linda.
Um, Abrazo igualmente, Janet Muñoz. Por acá anda Alex Niquel. Dice Alex Niquel, saludos Alejandro. ¿Dónde hay que anotarse para la RB o la cuenta QFS? En ningún lado, Alex. Si hay un canal, una página en internet, una red social que te diga que hay que anotarse, que dar tus datos, no lo des. Eso es una verdadera soberana mentira. La RB va a pasar solita, o sea, es un anuncio que cada país va a hacer, que van a revaluar su moneda. No hay que inscribirse en absolutamente ningún lado. Es una cuestión geopolítica que tiene que pasar en cada país. Y tampoco, por favor, se te vaya a ocurrir. Tu cuenta QFS ya existe, la de todos, ya existe. Van a avisar cuando llegue uno nada más a firmar para activar su cuenta QFS que ya existe. Que no les digan, por favor, están haciendo muchos fraudes. Yo te ayudo a abrir tu cuenta QFS, tienes que dar tus datos. No les den nada, de verdad, les van a ver la cara y les van a robar sus datos o algo más. Entonces, por favor, no cometan eso, no caigan en ese fraude, por favor, familia. Abrazos a Tizapán, Zaragoza, Laurita Jiménez, gracias, hermanita. Me voy pescando rápido algunos, pero acuérdense que me voy por las preguntas y los comentarios de los miembros del canal. Gracias por todos los que se han suscrito, ya son 40 miembros del canal. Yo recibo con mucho amor su ayuda. Miren que de verdad me ha hecho falta y gracias con todo el corazón por ese apoyo tan bonito. Ok. Y si quieren suscribirse, ser miembro del canal, de hecho les aviso, familia, yo espero que mañana o el domingo tengamos un en vivo para los miembros del canal y yo les aviso si este fin de semana o más tarde el otro, ¿vale? Únicamente, perdón, YouTube me indica que tengo que tener algunas cositas de más, tomarlos un poquito más en cuenta. No es que no quiera a todo el mundo, gracias de todo corazón que está aquí en el canal suscrito. Si quieren suscribirse es muy económico, hay membresías desde $1.50 al mes. Esto es una aportación mensual que apoya mucho a su servidor. Ya les he dicho que gran parte de eso va para ayuda a alguien que tenga alguna necesidad. Yo ahorita de momento la tengo y me cayó muy, muy bien y agradezco de todo corazón sus donativos. Ahora, nada más entren al canal, al lado donde dice suscribirse dice unirse. Al darle clic en unirse les va a explicar el procedimiento para volverse miembro del canal y cuál membresía pueden elegir, ¿vale? Y ahí viene toda la explicación, gracias. Dice por eso, bueno, Tere ya te contesté, ¿verdad? De lo del QFS y el RB. Ok. Geranios, miembro del canal. Gracias, hermanito. O hermanito, hermanita, creo que es hermanita. Saludos cariñosos desde Chile. Un abrazo, hermanito. Igualmente, abrazos, Geranios, con todo el corazón. Sí leí tu comentario más tarde, Geranios, escribiste en el en vivo anterior. Vi que escribiste, pero ya no alcancé yo a leer tu comentario. Muchas gracias, de todo corazón. Vámonos con lo que sigue, familia. Vámonos, les voy a leer esto. Es cortitito. Fíjense muy bien. En la casa pintada de blanco se están construyendo gradas. Esto es el escenario para la inauguración y esto normalmente lo hacen cuando vienen las elecciones para recibir al nuevo presidente que haya ganado. Uno se preguntaría, ¿y por qué tan temprano? O sea, ¿por qué están poniendo ya las gradas? Siempre esto se hace en enero. Ojo. Bueno, supuestamente se hará una ceremonia de entrega de poder en lugar de las elecciones en noviembre. Veremos. No, dice, no, veremos fiesta, posiblemente. Sí, ¿no? Porque si no, porque están levantando el templete que es para recibir al nuevo presidente que gane. Quiere decir que a lo mejor no va a haber realmente elecciones y vaya a entrar activo el caso Bronson. Se haga efectiva el fraude electoral y quede allí el güerito de las trompetas. Ya lo veremos, pero es muy buena señal lo que está sucediendo allá. Si alguien vive en Washington, por favor, hágame saber si esto es real. Yo vi fotos incluso de los templetes, pero me gustaría que alguien diera su testimonio por acá. Y si lo hace, por favor, póngale signo de interrogación para tomarlo yo como una pregunta. Adolfo Sosa, hermanito, no puedo hablar de lo que me estás preguntando. Es tema que, si me ha seguido en el canal desde hace mucho tiempo, les avisé que mientras yo tenga puesta una corbata, no la traigo puesta, pero aquí está presente la corbata dorada, que será señal de que ya no voy a poder contestar este tipo de preguntas. Y no porque sean malas, sino porque hay un acuerdo que la alianza me hizo llegar un mensaje en donde ya no puedo tocar ese tema, por lo menos yo. Vale. Gracias por tu comprensión. Ok, Lourdes Piña dice,
Gutiérrez. Muy buenas tardes, Alex. ¿Por qué México no entra a los BRICS? Sencillo. Al principio pensé que era egoísmo o unos ojos cerrados del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no, ya investigando más a fondo, les voy a explicar. Estados Unidos es el principal socio comercial de México, con el 80%. Si entra México a los BRICS, a unos países que no están muy no gratos de Estados Unidos, es como darle una puñalada por la espalda. Lo que pasaría es que también inmediatamente México tendría sanciones. Habiendo sanciones, la economía de México se vería muy perjudicada, desgraciadamente se vería muy perjudicada a corto plazo. Ahora, se está estudiando, por lo que tengo entendido, la doctora Sheinbaum dijo, se está estudiando, ya no dijo que no, primero ha dicho que no, por lo mismo que le estoy diciendo, pero también dijo se está estudiando. Hay una oportunidad posiblemente. Ahora, si México entra a los BRICS, va a pasarlo a Estados Unidos, y a mediano, si no es que a largo plazo, estaríamos mucho mejor todavía con los BRICS que con Estados Unidos. Pero no podemos truncar la economía de México, que ahorita va en muy buen crecimiento, y desgraciada o agraciadamente hay un socio comercial importante. Y hagan de cuenta que es en un trabajo, es lo mismo. Imagínate que tú tienes tu familia, tú mantienes tu casa, y de repente alguien te dice, oye, vente a trabajar acá a mi compañía, yo te pago más. Oye, pero es que aquí me pagan bien, y sé que ustedes tienen como compañía, son competencia y se caen gordos. A mí me van a meter en problemas si me voy. Es más, tengo un acuerdo que yo firmé, que si yo renuncio con ustedes, tengo que pagar una sanción y todo esto. Entonces voy a dejar de comer mi familia unos 6 meses para luego ganar mucho más, sí. Pero no, ¿qué hago 6 meses sin dinero y sin trabajo? Así es, para que manejar más o menos, darles a entender cómo es la cuestión geopolítica en cuanto a México y los BRICS. ¿Vale? Espero que haya quedado claro, Lulú. Entonces vamos por buen camino, sí. ¿Que hace falta los BRICS? Sí y no. Pero de todos modos, a la larga, tarde que temprano, yo estoy seguro que va a entrar. ¿Vale? Y, ojo, no porque un país no esté en los BRICS, no quiere decir que va a tener oportunidad de entrar con Gesara Nesara. Es muy independiente. Pero es un gran parteaguas los BRICS para esto. ¿Ok? Acuérdense, familia, que alguien si escribe una pregunta pero no le pone signo de interrogación, yo no lo tomo en cuenta como pregunta y me la voy a brincar. Si a veces no me alcanza el tiempo luego para ver todo eso, me ando brincando preguntas, perdón. Lo que puedo, hago lo que puedo. Chile estará en los BRICS, igualmente un abrazote y bendiciones, Mireya Acuña. Hasta donde yo sé, les di una lista en el video, creo que si no fue el anterior, el del jueves, fue el del miércoles, en donde una lista exacta de quién fue invitado directo por la alianza a entrar a los BRICS fue Arabia Saudita, nada más. De ahí en fuera hay unos que están pidiendo solicitud formal y otros que están levantando la mano diciendo, oye, tómame en cuenta. No han sido oficialmente, no han hecho su registro oficial, pero quieren entrar. Creo que por ahí estaba Chile. No oficial, pero sí levantó la mano. Ahora, hubo un rumor que también subí en un comentario que el príncipe lo que es el dirigente de Arabia Saudita, dicen, dejó la cumbre BRICS para ir a hablar con Anthony Blinken, que es de los oscuros, es creo que secretario de Estados Unidos, un secretario importante de Estados Unidos. Ojo, no fue que se parara de la mesa, dejara a todos en la junta y me voy, no. Hubo algo que tuvo que... De hecho, él fue y se registró. Creo que no participó gran cosa porque ya es un hecho que Arabia Saudita está dentro de los BRICS. Pero hizo presencia. Fue a hablar con este mono, no se sabe qué ha dicho al momento, no se ha dicho qué pasó en esa junta, quién sabe si lo vayan a mencionar, pero hay un dato muy importante aquí, hay un dato puntual, un símbolo muy importante aquí. El príncipe Salam, no me acuerdo cómo se apellida el príncipe, bueno, ahorita por aquí me lo ponen seguro, gracias que me lo ponen y me apoyan con ese dato. El príncipe de Arabia Saudita, cada que se entrevista con alguien, es en un salón en donde está la foto de él. Está él siempre del lado izquierdo de la foto, su bandera de Arabia Saudita atrás. El invitado está del otro lado, del lado derecho, y con la bandera de dicho presidente o representante de ese país. Pues resulta que el Anthony Blinken, del otro lado, no tenía ninguna bandera de Estados Unidos. Eso, familia, creo que significa dos cosas.
puede significar dos cosas. Una, le están mandando un mensaje a Estados Unidos de, ¿qué crees? No más petrodólar. Se acabó. Me voy con los BRICS, entro patrón oro mi moneda y si quieres comprarme petróleo, vas a tener que hacerlo por medio de la moneda de los BRICS. Otro, el segundo punto, que lo que puede significar es que no acepto tu estar más con los oscuros. Yo me quedo acá y para mí no eres válido. Ojo. Entonces, es muy importante eso que sucedió. Quería aclararlo en vivo porque también nomás les conté la primera parte, que el príncipe había dejado la cumbre BRICS, no la dejó. Vale, sí se registró y todo, pero no está muy presente por esta conferencia, no sé qué importancia tendrá. Y vamos a recordar también, familia, que en agosto se venció el acuerdo que tenían firmado por 50 años para comercializar petróleo por dólares estadounidenses y que Arabia Saudita hiciera este acuerdo. Se terminó el contrato y no lo renovaron. Entonces, acuérdense que ya son dos señales importantísimas. Pero bueno, vamos por muy buen camino. Dice Mónica Oviedo, pregunta, ¿hay alguna página oficial de QFS? Hay que abrir cuenta, disculpe hermano, soy algo nueva. No, hermanita, como les dije al principio del video, chécatelo y ahí está contestada tu pregunta. ¿Vale? Y ojo con quien te quiera decir lo contrario. Cuidado, porque puede ser fraude. León Ibarra, mira, ya me habías preguntado, mi hermanito, ¿qué opino del canal de Roberto Neotolteca? He visto poquito de él, pero de Alejandro Saleta no he visto nada de él. De Neotolteca sí, 2, 3 cositas me laten, lo que llevo poquito escuchando de él, me ha latido, mi hermanito. Pero a punto general no. Y Alejandro Saleta, no tengo idea, sinceramente, ¿para qué te contesto algo que no sé? Ok. Ok, dice Eliezer García. Dice, buenas tardes Alejandro, buenas tardes mi hermanito. ¿Personas que reciben seguro social en Estados Unidos pueden recibir Nesara Gesara? Por supuesto que sí. No se pelea para nada, al contrario. Hasta donde yo sé, uno de los beneficios de Nesara Gesara para adultos mayores que reciben una pensión y los que estén, sobre todo los que estén con una pensión muy bajita, que apenas les alcanza, les van a subir bastante para que estén muy bien. Los que tienen una pensión extremadamente alta y no padezcan de nada, se cree que no. Ellos no van a gozar de ese beneficio. Puede ser que un poquito, algunas otras cosas, pero nada más. ¿Vale? Pero yo creo que más bien no. Igualmente Amparo Arango también para ti. Ok, Margarito Moreno, hermano Alex, el billete BRICS al reverso Estados Unidos mexicanos, estamos en BRICS. Es curioso, Margarito, es buena pregunta. Mira, no sé por qué exactamente tiene ese billete la bandera de México. De hecho, también tiene la bandera de Argentina cuando Milei dijo que no iba a entrar. López Obrador dijo que no iba a entrar y ese billete está también la bandera de México. Yo creo que aquí hay algo que más bien se están tratando de callar porque no es conveniente todavía que lo suelten. Esto da a pensar y entender que sí van a pertenecer. Si no, ¿por qué carambas ponen esas banderas? ¿O no? Yo por eso digo que está sospechoso, ¿no? Está muy sospechudo eso. Ok. Ok, Daniel Lepin. Saludos, Alex. Igualmente saludos, Daniel. Una pregunta, ¿es cierto que Lula, el presidente de Brasil, no permitió a Venezuela el ingreso a los BRICS? No sé si es fake. No, momento, ya lo expliqué. Sí, lo que no quiere es que Maduro, de hecho lo mandaron a la goma, a Maduro, pero no, al contrario, todos los BRICS. De hecho, los BRICS tienen que decidir, ya lo dijo Putin, tienen que decidir en común. Ya no solamente quien preside o el país que presida, que ahorita creo que fue Rusia que se quedó de presidente de los BRICS. No tiene la última palabra. Se toma en cuenta va a ser a votación todo. Y quienes entren también va a ser a votación, cumpliendo ciertos estatutos que les están pidiendo que cumplan. Y sobre eso se va a votación y van a ver qué países quedan. Pero no, de eso a que Lula no haya querido que Venezuela no. Hay ciertos roces ahí con Venezuela, pero es más bien con Maduro, no con Venezuela. Vale. Ok. República, Ramón Reyes, bueno, mi hermanito con santo pregunta, me voy más rápido. Yo sé que República Dominicana sí levantó la mano para entrar a los BRICS, ¿eh? Entonces, alcancé a leerla, que no se te olvide, acuérdense que no se les olvide el signo de interrogación. Vi que era pregunta y por eso te la contesté, mi hermanito. ¿Ok?
Dice Freddy Barrera Gallego. Hola Alex, gran saludo desde Colombia. ¿Estaremos en los BRICS? Pues si eres mexicano, ya contesté, mi hermano. Si eres de España, no tengo idea. No sé de qué país es. Pero sí, me imagino que quieres decir que o das a entender que eres mexicano o paisano igual que yo. Ya le contesté, mi hermanito. Ok. Vicente Castro, no puedo contestar a tu pregunta, mi hermano. Ahí está la corbata dorada y si me sigues ya sabes por qué. Y pues bueno, ya les dije también al inicio del video por qué no puedo. Ok. Ay, dice Alex, si mis hijos me preguntan, ¿habrá Navidad este año? Pues mira, a mí me gusta mucho la Navidad. Me hace muy bonita época. De hecho, las energías de diciembre y Navidad son muy bonitas. Los adornos, el sentimiento, todo esto a mí me gusta. No solamente por la cuestión, entiendo perfectamente que fue diseñada para que gastes. Fue algo creado para que inviertas y gastes tu dinero. Definitivamente. La cuestión aquí es que el sentimiento y la buena vibra no se van a ir. Yo creo que vamos a poder, aunque lleguen todos los cambios que lleguen, vamos a seguir festejando un día en especial. Quizá posiblemente se cambie la Navidad cuando entre estos videos que van a narrar 8 horas contando la verdad. Ya saben a qué me refiero. Los que me siguen ya saben. Y suelten toda la verdad de todo el mundo, de lo que ha pasado, lo que es real. Yo creo que ahí vienen o saben la fecha exacta del nacimiento del Maestro Jesús. Y si Navidad se trata de festejar al Maestro Jesús por su cumpleaños, creo que es importante pasarle y mover la Navidad para esa fecha, ¿no? Digo, es curioso, del norte de América para arriba, acá pasamos la Navidad en invierno, todos tapados, con frío, en partes más altas hasta cae nieve, y la clásica, como la película, ¿no? En Estados Unidos, clásica película navideña, no hay película navideña de Estados Unidos que no que tenga nieve. Y bueno, acá en México, pues no cae nieve, en la Ciudad de México por lo menos, ¿no? Allá por el norte del país sí. Pero aquí no, pasamos un frío muy rico, muy a gusto, pero allá en Chile, ya muy allá en Patagonia, o ya además, más, no tanto, hasta Patagonia, más arribita todavía, allá es verano. Si no mal me equivoco, o alguien corríjame, según yo, o primavera o verano. Dice, aquí la pasamos con muchísimo calor, Alex. Aquí las navidades son en bermudas y playerita. Porque hace mucho calor. Oiga, qué curioso pasar Navidad con calor. Es lo mismo, ellos ven extraño que Navidad sea con abrigos y todos tapados. ¿Verdad? Digo, costumbres y clima, más que nada. Pero en sí, que yo sepa, no va a eliminarse la Navidad. Quizá pase de fecha nada más, pero de ahí no sabemos. Ok. Dice por acá... Ok, Leonel Ibarra García. Pregunta, mi amado Alex, qué lindo, gracias mi hermano, mi amado Leonel, gracias con todo el corazón, tus palabras bonitas para tu servidor, mi hermano. Dice, yo trabajo en el gobierno para generar dinero en esta Matrix, sin embargo no soy corrupto. Aunque trabaje en el gobierno estoy pecando, hermano. Ay, mi hermanito, no hay pecados, no hay pecados. Mira, de verdad, nos han engañado haciéndonos creer en las religiones que hay pecados, eso no es cierto. Para generar culpa, para tenerte cabizbajo, triste y, nuevamente, dominado por las religiones. No existen los pecados, son aprendizajes. Cámbiale el nombre. ¿A poco no? Cada que tú cometes pues una equivocación, no un pecado. A lo mejor hay arrepentimiento, a lo mejor no. O hasta que te cae el 20 y dices, no, sí estuvo mal lo que hice. Es pecado, no. Si me arrepentí, me doy cuenta que fue un aprendizaje. Y no voy a volver a hacerlo. Voy a ser mejor persona, esa es la idea. Y si no, me voy a dar cuenta que si hago lo mismo, me va a ir mal y mal y mal y mal, hasta que no cambie. Es un aprendizaje. No son pecados y ningún juez te va a castigar, no, ninguno te va a llevar al infierno, un infierno que no existe. Pero ya en el punto de tu pregunta, mi hermanito, no estás haciendo nada mal. Para nada, mientras tu conciencia esté tranquila, que no hayas recibido moche o un soborno, no hay problema, no hay ningún problema por ese lado. Entonces tu trabajo, sé buena persona y para nada, y vas a recibir cosas muy bonitas cuando lleguen todos estos cambios. Los justos de corazón serán los primeros en recibir. Y es cierto. Gracias, Raquel Osorio, gracias por tu comentario, hermanita. Bienvenida a la Objetiva Información, gracias. Ahora por acá dice Ana Rojas, tu pregunta dice...
Anita Rojas, es interesante, ahí te va. Y algo por ahí me encontré interesante a tu pregunta. Dice, buenas tardes, hermano Alex. Me pregunta Anita Rojas que qué podría decirnos acerca de que viene el anticristo. El anticristo llegó hace siglos, hermanita. Y no es una persona, no es como Cristo y anticristo, no. El anticristo, ¿saben quién es? Es el cabal, el mal, la maldad. Ellos son el anticristo, no una persona. Y se está acabando con él. Así es que alégrense, porque la luz siempre gana y está ganando. Y además, ya ganó. Vale. Ok. Roberto Antonio, no puedo contestar tu pregunta, hermanito. Ya les dije porque está la corbata dorada presente y no puedo decir. De hecho, ya no puedo hablar de esos temas. Oye, me encanta, pero me lo prohibieron. Vale. Por acá vamos a ver. Vamos a seguir con lo que sigue. Valga la redundancia. A seguir con lo que sigue, con lo siguiente. Si alcanzo a ver, no me pongo los lentes. Fíjense, notición. No solamente para México es buena noticia esto. Emilio Azcárraga deja la presidencia de Grupo Televisa. Esto es en tanto se resuelve la investigación que se está llevando a cabo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, relacionado con la FIFA. Televisa, entre comillas, compró los derechos de transmisión de los partidos de fútbol de los mundiales de 2018 hasta el 2030. Nada más fue, ojo, derechos de transmisión, compró. Aquí el problema es que encontraron un fraude de una mordida, que hubo soborno para que le dieran la concesión para poder transmitir y la exclusividad de poder transmitir los mundiales en su empresa. Pues ahí les va. No se había hecho antes en la historia que un líder, un gerente, un director de una empresa de televisión importante en cualquier parte del mundo tenga una investigación abierta. Quiere decir que el cuarto poder está perdiendo fuerza. Es muy importante que caigan los medios. Acuérdense, el sistema de transmisión de urgencias, el elefante burro serpiente, prácticamente requiere de libertad para poder entrar en los medios masivos y que todo el mundo los vea. Ahora vienen con esta noticia que tuvo que renunciar. Por ahí, por otro lado, yo me enteré que no renunció voluntariamente, que el Consejo de Socios le pidió que se fuera. Aunque él es socio mayoritario hasta donde sé, le dijeron, tienes que retirarte de aquí de la presidencia. Traes esta bronca y se nos viene duro. Grupo Televisa ha estado perdiendo fuerza desde hace mucho tiempo. Ya tendrá, creo que más de 4 o 5 años que les quitaron la exclusividad a los actores que tenían exclusividad con esas televisoras. También lo hicieron en TV Azteca, no solamente. ¿Por qué? Dices, bueno, ¿por qué? Porque la gente está abriendo los ojos. Son varias cuestiones. La gente está abriendo los ojos y dándose cuenta qué tipo de porquería, por no decir miércoles, se transmite y lo que nos venden. Atascado de anuncios. Son más anuncios que programa de televisión. La gente empieza a voltear a ver plataformas. Oye, yo prefiero pagar con tal de no estarme chutando tantos anuncios. Ahí está Netflix, que ahora también en el más básico ya están metiendo anuncios. U otras plataformas que no tienen anuncios. YouTube también. ¿Saben? En cuanto les quitaron a muchos actores su exclusividad, pues ahora ¿qué hago? ¿Quién me mantiene? Pues no tengo trabajo, pues voy a meterme de youtuber. Aprovechando su fama, pues muchos luego tuvieron millones de seguidores. Les ha ido bien. Qué bueno, por ese lado me da gusto. Quien hace un buen trabajo. Hay luego cada sonso que dices, ¿qué carajos haces con tu plataforma de plano? O sea, con tu canal de YouTube. Pero bueno, pues Dios te bendiga, ¿no? Porque la neta está horrible, ¿no? No quiero decir nombres, ¿no? Pero sí hay unos asquerosos y unos que les aplaudo, que digo, va, qué chingón. De verdad, hay unos muy interesantes, muy buenos. Y unos que son, pues, repetición de lo que hacen en Televisa, hablar de estupideces porque no tienen nada en la cabeza. Pero bueno, su fama y si a ustedes les gusta, pues síganlo, no es pecado, como dice acá, no es pecado seguirlos, ¿no? Digo, uno por idiota no peca, o muchas veces sí, pero ¿qué quiere? Una cosa es ser güey y otra cosa ser malo, ¿sale? Entonces, pues bueno, por ahí va la cosa. Entonces a mí me da mucho gusto que el cuarto poder está teniendo un altibajo bien fuerte. No me alegro por toda la gente que se va a quedar sin chamba, pero me dará un gusto ver que el día que cierran Televisa porque quebró.
así de grande. Me daría mucho gusto, porque después de ahí Televisa vienen más. Grupo Salinas Pliego, que es del TV Azteca, tiene unas broncotas con Hacienda. Fíjense, dos cosas bien importantes del Cuarto Poder en México, las dos televisoras más grandes, sus directivos tienen problemas muy serios. Uno que si no pagan los millones, no, son miles de millones de pesos, para ser exactos se cree que son 32,000 millones de pesos que debe y no ha pagado porque le daba mochada a otros expresidentes para que no le cobraran impuestos. Se les daba una lanita y no pagaban impuestos. Pues digan lo que digan del PG, hechos. Aquí no son palabras, son hechos. Está sacando a balcón todo este asunto. No me vas a pagar impuestos, es que yo saqué un amparo con un juez. Perfecto, vamos a renovar la Constitución, quitamos esos jueces corruptos para que ahora sí pagues tus impuestos. Bolas, y se las está viendo negras. Ojo, quien diga que no está haciendo nada en México, se está haciendo mucho. Y bastante, más que en otros lugares. Ojalá que ya venga todo esto. Ya se está destapando. Miren, no es casualidad que los dos empresarios, de los dos hombres más ricos de México, sino que del mundo, tengan los problemas tamaño caguama con la ley. Y todo está saliendo. Y va a salir. Y más todavía. Ok. Anita Rojas, exactamente. Tienes toda la boca llena de verdad. Porque si no hay infierno, no hay diablo. Y por lo tanto no debe haber un anticristo, ¿verdad? Por supuesto. No lo hay. Como lo dije como persona, no. Pero el mal existe. Y el mal es el cabal. Y ellos son el anticristo. Vale. Con todas las cochinadas que sé que hacen, no dudaría que realmente sí. Pues no existe el demonio, pero existe el mal, caramba. Pero ya se va a acabar. O se está acabando ya. Está un poco su... Jenny Peñalosa, está... Pues hay palabras aquí que no puedo repetir, hermanita, en tu pregunta, pero te voy a contestar. Por la censura de la plataforma todavía. Espero que también caigan... Ya también... También acuérdese que hubo bronca. Se murió de cáncer, creo que el directivo de YouTube y el vicepresidente de YouTube creo que también lo despidieron o algo. Hubo cambios, o sea, fíjense cómo hay cambios importantes en los medios. Pero bueno, por lo pronto, hasta que ya no reciba nuevo aviso, no puedo decir ciertas cosas, ciertas palabras, como el güero de las trompetas, que ya sabemos quién es, el elefante burro serpiente, no puedo decir la letra 17 del abecedario, porque ya saben, llamo la atención y me desmonetizan el video o el canal. Prefiero mejor por la buena, para que no me quiten de informarle a ustedes, ¿no? Aunque sea de modo disfrazadito, pero seguimos platicando, familia. Ok, ¿por qué ha habido tanto? Porque el caballo se está defendiendo, hermanita. Se está defendiendo con garras y con todo lo que tiene. Se les está acabando la lana y todo lo que ya les han confiscado, ya no tienen. Por eso es que tienen que hacer uso de lo que estaban haciendo. Es por eso que todavía... Pero va a parar. Va a parar, créeme. Ya los militares están haciendo cargo, los militares de la Alianza. Y pronto lo vamos a ver. Primero Dios. Ok. Dice Leonel Ibarra, pregunta, por más, creo que es continuación, ¿verdad? Lo que me preguntaste hace ratito. Dice, por más espiritual que uno sea, uno tiene que trabajar en algo en Extra Matrix para generar dinero, ¿verdad, hermano? Por supuesto, mi hermano, pues, y además si te gusta tu trabajo, está bien, qué bueno. Digo, qué bien, mientras no dañes a los demás, está perfecto, ¿vale? Dice Grace, ayer creí que era viernes y estaba esperando el en vivo. Te equivocaste de día. Está bien, hermanita, eso pasa también con las energías, ¿eh? Nos confundimos a veces de día, como han estado las energías y toda esta transición energética. Bien, saludos, mi Grace. Bendiciones, hermanita. Ok. Estamos cerca. Ok. Enrique Galvez, buenas tardes, Alex. ¿Estamos más cerca del elefante, burro y serpiente? ¿Qué opinas vos? Mira, me pasaron un audio el otro día, Enrique, algo muy interesante. No creo que sea verídico en su totalidad. Me pareció interesante, eso sí, lo voy a compartir. Hay un tipo que decía en un audio, que no iba a haber elefante, burro, serpiente, no iba a haber. Esos 8 documentales de 8 horas, 3 veces por día que los iban a repetir, no iba a haber tanto, o el apagón de internet, el apagón de luz. Porque habría muchas desgracias en la humanidad, se volvería uno loco. Ya con un día o dos que se le quite un país de internet por completo, se vuelven locos. Que sería mucho daño.
y que ese daño ya se cambió de línea de tiempo y que iba a ser una transición más suave y que no iba a ser de ese modo, que al contrario, que en las redes sociales iba a estar soltando toda la información, que ya ha funcionado y que iba a seguir funcionando de ese modo. A mí me pareció extremadamente buena idea si es que realmente este anuncio viene de la alianza. Me parece excelente que no nos vuelvan locos y que vaya metiendo la información y que vaya despertando más gente así. Pero la cuestión aquí es de que qué va a pasar cuando tenga que despertar todo el mundo. Él no habla, esta persona no hablaba o no sabe del gran despertar que puede llegar o va a llegar con el gran flash solar. No sabe que se va a despertar la mayoría del mundo. Muchos van a trascender por no entender lo que va a suceder. Y otros se pueden volver locos. Pero muchos van a despertar, la gran mayoría. Entonces, creo que desconoce este tema esta persona. Pero le digo, esta chica que me pasó ese dato, gracias. Primero digo, gracias por compartirlo. Me gustaría. Digo, no me resuena. Pero a mí me gustaría que así fuera. De verdad. Entonces, hermanito Enrique Galvez, yo no sé decirte exactamente cuándo. Sé que está cerca, pero, ¿cómo te digo? Tenemos que ver otras circunstancias, ¿no? Ya se están dando arrestos, se está viendo, como les acabo de comentar, por lo menos avisos de que hay actas levantadas, ¿no? Sobre unos gobernantes de medios masivos, ¿no? Importantes, entonces, se va a poner mejor. Y todo esto puede darnos a entender que es probable que venga pronto si es que se va a dar. A lo mejor esta persona en ese audio que les comento tiene razón y no hay nada, va a ser una transición mucho más tranquila. Permiso familia, ya se me secó la boca. Dice Mercedes Lamas, ¿sabes qué es Skippy? No es Skippy. Mercedes, escribiste Skippy. Skippy era un canguro, una serie en un canguro que salía. Aquí en México lo transmitían, se llama Skippy. Es Skype, y sin P, y sin E. Es Skype, como cielo. Esquíe. Se escribe Esquíe, S-K-Y-E. Esquíe. Se dedica solo a los caballos, ya no a las camas médicas, ya lo ha dicho todo. Sí, dice que por el momento, pero mira, luego dice que sí, ya no va a decir nada, y luego sale un video, ya es lo último que les digo, y luego le saca otro video. Es más bien la información que le va mandando la alianza, aunque ella quiera dedicarse a sus caballos nada más y ya no estar en esto. Hay una misión, en la cual no te puedes hacer a un lado. O la tomas, nada más, no hay de otra. Puede optar por decir no, pero si realmente optara por decir ya no más, cerraría su canal y no volvemos a saber Sky. Lógico, ¿no? Ok, dice por acá Norma Perry, déjame leer tu pregunta. Creo que ya medio contesté hace rato, Normita. Dice, ¿qué va a pasar con el juego de las trompetas? Ya que ya estamos cerca del 5 de noviembre. Se cree que puede ser que no haya elecciones. Mira, por el lado de la luz, del lado de los sombreros blancos, ahora también hay unos excelentes sombreros rojos. Están haciendo más que, se cree que más que los sombreros blancos, pero bueno. Unos que nos dan órdenes y otros ejecutan, pero bueno. Aquí el punto es interesante. Del lado de la luz, puede ser que se abra, lo repito, el caso Bronson y que no haya elecciones y saquen a Balcón que realmente todo fue un fraude y le den al güerito de las trompetas órale vas, ¿no? A recuperar lo que te robaron. Que se cree que más bien lo permitió la alianza para que se balconearan más y ha funcionado. Ahora, por el lado de la oscuridad, si no hubiera elecciones, tendrían que forzosamente, porque creen que están tratando como sea, de hacer una tercera fiesta mundial para que no haya elecciones, o generar una fiesta civil dentro de los Estados Unidos para que tampoco haya elecciones. Entonces van a tratar de hacerlo a como dé lugar. Entonces ya les expliqué ambas partes de la historia. Vamos a ver qué pasa, ¿ok? Pero le digo, lo extraño es que ya están formando los templetes para poner gente ahorita en la casa pintada de blanco y no en enero. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente no haya elecciones y que algo bueno e interesante va a venir el 5 de noviembre. Todo noviembre va a estar excelente, caramba, ¿no? Ojalá que la alianza no me empiece a decir, ya no puedes hablar de esto. Yo, caray, pues ahora qué voy a decir, ¿no? Bueno, les canto canciones, voy a sacar más canciones. Ok, dice Ana Rojas, otra consulta, hermano. Ya está activo las camas Best. No son Best, son Best.
Y si es así, ¿cómo sabemos si ya está aquí en Paraguay? ¿Y cómo acceder a ellas? No, hermanita. Sí cree que ya están colocadas en cada parte del mundo, buena cantidad de ellas, pero no están activas. Todavía no se puede. Hasta que no agarren a más oscuros, se acabe con las farmafias, no va a poderse todavía liberar. Para eso tiene que haber más cambios. Se cree que junto con el RB pueden entrar por las medbeds, pero no sabemos todavía, hermanita. No doy nada fiable. Esos son los datos que he tenido hasta ahorita. Ok. Ok, OJ Briseño, creo que ya quedó contestada tu pregunta con la de arriba, ¿verdad? O ya se sabe quién no era mediante el QFS. Bueno, sí, creo que ya contesté la pregunta que contesté a Anita Rojas. Creo que también se aplica la respuesta para ti, mi hermanito o hermanita OJ Briseño. Gracias. No hay nada en DC. Es afirmación. No hay nada en DC. Es afirmación. Mira, The Lance, si tú vives ahí, pues dime, porque yo vi fotos de esos templetes. A no ser que sean fake. A lo mejor vi las fotos de unos años antepasados, ya fotos viejas. Y sí me gustaría que por favor allí me diga si es verdad o no. Pero bueno, si alguien vive en Washington DC, avíseme, ¿no? Si están haciendo los templetes para la ponencia y todo esto que hacen cuando entra un nuevo presidente a la administración de Estados Unidos, que debería ser en enero y no ahorita. Entonces, por favor, si es verdad, avíseme, por favor, ¿vale? Anita Rojas, ¿cómo sabremos, hermano, si llega a los 3 días de oscuridad? No va a ser apagón, hermanita, se cree que es de internet. Y te vas a dar cuenta porque va a pasar 2 días sin internet, quiere decir que ya llegó, ¿ok? Así de sencillo. Gracias, Dios te bendiga también, Araceli Bonilla. Me dice tu pregunta. ¿Qué pasará? Quiero saber qué pasará con la liquidación de sociedad conyugal en caso del divorcio. ¿Cuándo exista Gesara y Nesara? No sé, hermanita, es buena pregunta, pero pues como viene una cuestión ya más bonita, más espiritual, posiblemente haya otros, no sea tan complicado todo este asunto, ¿no? Es un acuerdo. Yo quiero pensar que va a ser un acuerdo más amistoso, más amigable, y que ahora sí que ambas partes no vuelvan loco a los pobres niños, por favor, te los voy a quitar y no los vas a ver, y si no más dinero, no se trata de eso. Eso es muy estúpido, muy, muy egoísta, y quien acaba pagándolo son los hijos. No hagan eso, de verdad. Tienen derecho, les den o no les den dinero, tienen derecho a verlos. Que las leyes protegen, pues sí, tienen que proteger, pero no a modo de que no puedes ver a tus hijos si no das dinero. No se vale. Pero bien merecido también, si el otro es un holgazán, pues que lo pongan a trabajar a fuerza y que dé dinero. Si no tiene dinero, no tiene trabajo, pues ¿cómo le hace el pobre? No ve a mis hijos, entonces me acaban de correr. Creo que va a ser una sociedad más justa por ese lado, hermanita. Ok, vámonos por acá. William Cervantes, hermano, el presidente es, bueno, que quiero pensar que se te fue una S de más. ¿El presidente está con la alianza? Pues depende de cuál presidente, William, porque no sé de qué país me estás diciendo. Sé más específico, por favor. Ok. Luz Daisy Velázquez dice, ¿crees que después del anuncio de los BRICS estamos muy cerca de la entrega de los programas y donaciones? Es posible. Dicen que algo importante, era muy importante esta reunión de la cumbre, pero sobre todo que ya empiezan a hacer acuerdos de negociaciones entre los países BRICS, entre su moneda. Eso era más importante todavía, Luz. Perdón. Ok. Bendiciones también, Evelyn. Bendiciones, hermanita. ¿España está en los BRICS? No, hermanita, que yo sepa, no me acuerdo. Según yo, creo que sí levantó la mano. Tengo que revisar la lista que les di en el video y ya quité el apunte. Entonces, en el video lo pueden checar. Si ahí está, les di la lista. Vale, el video de la semana, no me acuerdo si fue el de ayer o el de antier. Creo que fue el de antier. Vale, el del miércoles o el del jueves. Les di la lista de cómo se llama, de los países. Ok. Pues vean el video, cara, que no me siguen. Ya nos estarán preguntando esto. Si me vean mis videos, no sean gachos, hombre. O nada más en el en vivo, pues no. Vean todos y denles like y compártanlos. Eso me ayuda mucho. Y a quien compartan, por favor, pídanles que se suscriban. No sean gachos. Vale. Ok, Christopher Ulloa dice, buenas tardes, Alex. ¿Es cierto que hay que sacar dinero de los bancos? Se sabe y sabe algo sobre el elefante, burro, serpiente. ¿Es verdad que existirá el apagón? Bueno, son varios pagos. Espérame. Vamos por partes.
Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Dice un chiste negro. Ok, sí, yo sugiero, hermanito, yo no le sugiero a nadie que haga con su dinero lo que tenga que hacer. Yo no soy nadie para dar ningún consejo de inversiones, ningún consejo de qué hacer con su dinero. Lo que les digo, yo en lo personal, lo que he estado haciendo, sí es sacar lo más que yo puedo, pero es lo que yo. Si a ti te sirve esa sugerencia, tómala. Pero yo nomás he dejado un poco de lo que tengo ahí para hacer pagos y nada más. Cada que puedo voy y saco mejor en efectivo, ¿vale? No sé cuándo va a darse el Ernesto, el elefante burro serpiente, no sé cuándo va a darse, hermanito, y existirá el apagón, como les acabo de nombrar a la mitad del video, no se sabe. Vamos a ver qué, chécate el video, ya lo hablé por ahí. Ok. Dice William Andrés Guevara Varela, dice, Colombia no se ve en los BRICS. Sí, yo me acuerdo que sí, lo nombraron precisamente. En la lista, está en la lista. Ok, Isaac Reyes, miembro del canal, gracias mi hermanito por tu comentario y por tu aportación mensual, gracias. Buenas tardes hermanito, saludos y bendiciones, igualmente Isaac, bendiciones. Vámonos, ya casi me voy familia, pero bueno, voy a tratar de apurarme un poquito más acá. Ok, Lourdes Piña Gutiérrez, Alex, si tenemos monedas que ya no sirven aquí en México, ¿las podemos cambiar cuando ya estén en Sara Gesara? Y otra, si en todos los países ya no va a valer el dólar y ya tendrán el nuevo dólar. Efectivamente, el dólar fiat va a perder poder, la gente no va a perder su dinero, todo ese dólar fiat va a pasar a patrón oro y va a tener una validez, no van a dejar gente en la calle. Se trata de mejorar a la gente, no de empobrecerla. Pero después de cierto banderazo que digan hasta cierta fecha, si no has cambiado esos dólares que tenías guardados abajo del colchón, mejor los vas a tirar a la basura porque ya no van a pasar a patrón oro. Eso es muy probable que pase, ¿vale? Entonces va a haber un tiempo donde avisen. Y sí, hermanito, pues sí, Lulu, yo creo que sería interesante guardar los billetes viejitos, sobre todo los que tenían 6 ceros, ¿vale? Ya es que les quitaron en la época del pelón Salinas, por ahí les quitaron 3 ceros, guardar todos esos. Y de todos modos nuestra moneda se va revaluándose, de todos modos hay que recuperar esos 3 ceros, hermanita. Prácticamente los billetes nuevos o los viejos van a servir para estar mucho mejor, ¿vale? Pero de todos modos por cualquier cosa, guardar los viejitos, ¿ok? Ok. Ok, vamos a ver por acá. Pues bueno, familia, tenemos ya nomás creo que tengo 2-3 lugares para la ceremonia de cacao del 9 de noviembre en Ciudad de México. Y si gustan informes, con todo gusto los hago llegar. Fabi es la que se encarga de administrar y checar toda la organización de las ceremonias de cacao con el abuelito cacao. Por el momento, familia, quería darles un aviso. Y por parte de la abuelita sagrada, nos pidió a Fabi y a mí que tomemos un descanso. No vamos a dar ceremonias de abuelita sagrada ahorita todavía en algún tiempo. Nos pidió un sabático y creo que tiene que ver con todas estas cambios que vienen para la humanidad y pues bueno, obedeciendo órdenes mayores, así lo vamos a hacer, que también la verdad fue algo pues inesperado, pero es importante que tomáramos ese descanso. Entonces por lo pronto, hermanitos, no va a haber ceremonias con la abuelita sagrada, pero abuelita de cacao sí. Su servidor está dando terapia de hipnosis, regresiones a otras vidas. Todo esto que les interesa o quieran sanar de su interior para brillar más hermoso y bonito, estoy a sus órdenes, familia. Fabi también es terapeuta gestalt, también, por si no se acomodan. Miren, hay personitas que dicen, óyale, yo sí me gustaría tomar terapia contigo y confío y todo, pero a mí me vibra más tomar terapia con una mujer. Les puedo recomendar ampliamente a Fabi. De verdad hace un trabajo bien bonito en terapia gestalt. O si alguien me dice, oye, yo me acomodo, le ha pasado que ya alguien con Fabi, oye, yo me acomodo más con terapia con un hombre, pues adelante, con mi marido. Entonces, por ese lado, pues adelante, ¿no? Ojo, Fabi no maneja regresiones a otras vidas, es muy diferente de la terapia gestal, pero funciona padrísimo, muy bien, de verdad. En poco tiempo sale uno adelante. No somos terapeutas que tenemos años y años o meses y meses a las personas allí, que nos estén pague, no. Hacemos un trabajo pronto, bonito, bien hecho, y la gente queda contenta y sana de lo que venía buscando sanarse. De verdad, con todo el corazón estamos abiertos yo ya me descansé de mi sabático de terapeuta de hipnosis y ahora la abuela dice, ahora un sabático conmigo. De hecho, no sabemos si con todos estos cambios que vienen en familia, volvamos a tomar algún día otra vez las ceremonias de abuelita sagrada. Posiblemente se cierre el ciclo para siempre, o no sabemos. Pero vamos a ver qué pasa. Yo por servicio, adelante.
con todo el corazón. Ya veremos qué pasa y qué nos dicen allá arriba, ¿vale? ¿Qué más, familia? Pues adelante. Entonces ya les di los anuncios parroquiales. Ok. Y bueno, puede ir en paz, la misa ha terminado. No les hago así, es como mentarles la madre. Perdón, no lo vuelvo a hacer, no les vuelvo a dar una bendición tan estúpida, pero bueno. Bendiciones y mucha luz, mejor todo esto, ¿verdad? Ya no me alcanza el tiempo, mis hermanos, para las preguntas, pero bueno, nada más por acá, rápido, Jonathan Muñoz, hola, hola los hermanos, los amamos, los extrañamos mucho, saludos, igualmente mi Johnny lindo, pronto nos vamos a ver, un abrazo a Tere y a ti, por favor. Y bueno, mi querida familia, pues voy a terminar de leer todo lo que me faltó de leer de sus comentarios. Víctor Ahumada, miembro del canal, mi hermanito, no me quiero despedir sin despedir porque es miembro del canal. Dice, hola mi querido y gran maestro gurú intergaláctico, un abrazo grandote mi hermano interdimensional, con todo el corazón. Vamos a ver si algún otro miembro por acá anda. Si no, les prometo, de verdad, les juro que leo todos sus comentarios más al ratito. Les digo, a mí me encanta con una copita de vino los viernes, leer sus comentarios, para mí es muy a gusto, es una relajación bien padre. Con todo el corazón. Y si quieres que lea tu pregunta, si alguien faltó, por favor, ahí está el canal de Telegram. Mándemelo por allá. O bueno, mándenme un correo. Ahí está abajo también, está mi correo, está mis redes sociales. Y con todo gusto les contesto la pregunta que ya no puedo ahorita contestar en vivo. ¿Vale? Familia linda del corazón, pues me despido con estas para mí fueron muy buenas noticias. Que el cuarto poder está perdiendo mucho de su cuarto poder. Vámonos para arriba. Dale. Con todo el corazón, esto va cambiando maravillosamente. Bendiciones, familia. Nos vemos pronto. Con todo el corazón. Ajo.